Hoy continuamos nuestro estudio Bueno, decisiones. Hay una canción por ahí que se llama Decisiones. Todos tomamos decisiones, ¿cierto? Todos los días tenemos que estar tomando decisiones, diferentes tipos de decisiones. Esta mañana antes de venir a la iglesia usted decidió lo que iba a desayunar, decidió lo que se iba a poner de ropa. Posteriormente tuvo que tomar decisiones con respecto a qué camino tomar para venir a la iglesia, qué ruta, porque hay diferentes rutas. Hay otras decisiones que son menos rutinarias. Por ejemplo, muchos de nosotros, o la mayoría, si no todos diría yo, creo que todos hemos decidido, un día decidimos venir a vivir a este país. Y cuando llegamos aquí, pues tuvimos la necesidad de tomar otras muchas decisiones, como por ejemplo, bueno, ¿dónde voy a vivir? ¿En qué vecindario voy a alquilar o a comprar un lugar? Debo decidir si voy a comprar un automóvil o no voy a comprar un automóvil. Debo decidir qué tipo de trabajo voy a tomar. Todo este tipo de cosas son decisiones importantes. Hay otras decisiones todavía más trascendentales. ¿Con quién me voy a casar, por ejemplo? ¿Debemos tener hijos o no debemos tener hijos? Todas esas son decisiones que son importantes porque marcan la vida para siempre. Ahora bien, estas decisiones que les acabo de mencionar son importantes, pero conciernen exclusivamente a nuestra vida en este mundo. Son decisiones cuyas consecuencias son pasajeras. ¿Estamos de acuerdo? Son pasajeras, todas ellas. ¿Por qué? Bueno, un día nos iremos de aquí. Un día nos vamos de este mundo. La casa donde vivimos, el país donde fuimos a vivir, el trabajo que desempeñamos, todas esas cosas dejarán de ser. Pero hay una decisión que tiene consecuencias relevantes de manera eterna y afectará nuestra existencia para siempre. Es importante recordar que los seres humanos somos eternos. Eternos, o sea, no es que nos morimos y ya se acabó todo, nos apagamos como una vela. Somos eternos, tenemos un inicio, pero no tenemos un final. Viviremos eternamente, tenemos un alma inmortal. Y adicional a eso tenemos la promesa de que recibiremos también un cuerpo inmortal un día. Y esto presenta una gran realidad que es muy importante. Todos, absolutamente todos, viviremos eternamente en uno de dos lugares. No hay más opciones. Es el cielo, la presencia de Dios, la eternidad, o es la ausencia de Dios, el infierno. No hay más opciones. Y lo que determina esa morada eterna es la elección que hacemos entre dos caminos, solamente dos. Por muchos años, miles de años, el Señor ha llamado al arrepentimiento a las personas. Ha llamado al ser humano a que sigan los caminos de Dios. Lo hizo en el Antiguo Testamento a través de los profetas. Por ejemplo, el profeta Jeremías, mire lo que le dice a Jerusalén en el Jeremías 21:8. Dice el Señor: ahora pongo delante de ustedes el camino de la vida y el camino de la muerte. Que son palabras muy similares a nuestro pasaje de hoy. A partir del Nuevo Testamento, el Señor sigue advirtiendo permanentemente sobre la importancia de escoger los caminos de Dios. Y lo hace a través de las enseñanzas del Señor Jesús, lo hace a través de las enseñanzas plasmadas en las Escrituras por los diferentes autores bíblicos. En el pasaje de hoy, el Señor Jesús hace un llamado, es un llamado a considerar el único camino a la salvación. Es importante la palabra único. El Señor hoy nos recuerda, en lo que vamos a ver, la exclusividad del plan de salvación. Hay una sola puerta que lleva a un solo camino que a su vez conduce a la vida eterna. El pasaje de hoy lo encontramos en el Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 7, los versos 13 y 14. Vamos a ponernos de pie un instante, por favor, es muy breve.
pero vamos a ponernos de pie para leer la palabra del Señor. Mateo 7, versos 13 y 14. Miren lo que dice el Señor. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Mateo 7, versos 13 y 14. Pueden sentarse, por favor. Hemos visto a través de todo este estudio del Sermón del Monte que el Señor presenta los distintivos del ciudadano del reino de los cielos y contrasta el carácter de ese ciudadano del reino de los cielos con el carácter, ya ustedes lo han oído por meses, de los escribas y los fariseos. La conducta de los escribas y los fariseos. Lo hemos hablado, los líderes religiosos hacían todas las cosas para impresionar a los demás, para quedar bien, para ser vistos. Pero el Señor nos llama a los creyentes en Él a vivir no para impresionar a las personas, pero para agradar a Dios. Eso lo hemos hablado. Y acuérdense que los escribas y los fariseos eran el ejemplo del más alto estándar de justicia humano que usted se podía imaginar. Pero el Señor les dice, si la justicia de ustedes no supera esa justicia tan elevada de los escribas y fariseos, ¿qué pasa? No heredarán el reino de los cielos. Esas son palabras de Él. Y lo vimos. Entonces, en ese orden de idea, bueno, pues no hay que matar para ser un asesino, ¿se acuerda? Basta con odiar. Y también lo hemos dicho, no hay que ir a la cama para adulterar, simplemente basta con codiciar. No es suficiente amar a las personas cercanas, pero estamos llamados a amar a nuestros enemigos y orar por quienes nos persiguen. Estos son solo unos ejemplos de todo lo que hemos estado viendo por meses a través de este Sermón del Monte. O sea que el estándar de Dios es mucho más alto que todo estándar humano. Contrario a lo que los líderes religiosos en aquella época pensaban, se necesita mucho más que cumplir con reglas humanas. Es mucho más que cumplir con simples reglas humanas para obtener la salvación. O sea que les digo esto para que tengamos todo esto en cuenta para comprender el pasaje de hoy. El Señor presenta dos puertas y dos caminos. Presenta dos destinos y dos clases de viajeros. Vamos a hablar primero sobre las dos puertas y los dos caminos. Dice el Señor que hay una puerta ancha y una puerta angosta o estrecha. Y también hay un camino amplio, una senda amplia y un camino angosto. Si usted recuerda, si hay un elemento que caracterizaba a estos escribas y fariseos, era que se creían que eran merecedores de la salvación a través de su propia justicia. Ellos confiaban mucho en sí mismos. No tenían en cuenta que al añadir todas las reglas que habían añadido, habían adulterado, le habían echado agua a la ley de Dios. Y en lugar de agradar al Señor, lo que hacían era ser los recipientes de las más duras reprensiones de Dios. Usted sabe, el Señor Jesús los trataba con palabras muy fuertes. Escuche lo que le voy a decir porque vamos a hacer una conexión con nuestro día. Los escribas y fariseos habían logrado o habían buscado facilitar el camino, el caminar del hombre con Dios, haciendo de las demandas del Señor algo secundario y creando reglas que ellos pudieran cumplir. Y eso es lo que hacían, creaban reglas que ellos pudieran cumplir. ¿Qué habían hecho? Habían decidido entrar por la puerta ancha, que conduce a ese camino amplio que a su vez lleva a la perdición. Entonces ahora vamos a hablar de hoy. Vamos a hablar de nuestro día. ¿Qué vemos en nuestro día? Bueno, algo que vemos que está por todo lado es que se ha vuelto fácil seguir a Cristo. Muchas iglesias que enseñan, bueno, usted levanta su mano, usted camina al frente, usted recita una oración y usted es un cristiano. Eso está por todo lado. Esa es la realidad en nuestro día. Si una persona hace eso, le aseguran que se ha convertido en un creyente en Cristo. ¿Cuál es el problema? Que muchos ofrecen a Cristo, pero se les olvida algo muy importante: presentar el costo de seguir a Cristo. El costo.
Muchos presentan la puerta ancha que conduce a ese camino amplio y multitudes entran por esa puerta. ¿Por qué? Pues porque es fácil. Es fácil entrar por esa puerta. ¿Por qué? ¿Por qué es fácil? Porque para entrar por esa puerta no hay que quitarse el equipaje del pecado. ¿Cuál es el pretexto para entrar por esa puerta? Esto es muy común. Le dicen a la gente, tranquilo, Dios te acepta como tú eres. Perdóneme, pero eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia en ningún lado dice que Él acepta al hombre como el hombre es. De hecho, en palabras del autor de Hebreos, dice que sin santidad nadie verá a Dios. Por la puerta ancha entran los vicios, entran las intenciones indignas del corazón. Por la puerta ancha entra la mal llamada tolerancia. Por la puerta ancha entra el ego, con todas sus necesidades, con todos sus requerimientos. Por la puerta ancha entra la falsa justicia del ser humano, que cree que puede vivir como quiera y al mismo tiempo tener acceso a la salvación. Esa es la puerta ancha. Pero aquí hay algo muy interesante, escuche. Esa puerta ancha no tiene un letrero que dice infierno. No tiene ese letrero. Esa puerta ancha anuncia el camino al cielo, a pesar de que lleva a la perdición. ¿Y por qué yo les digo esto? Bueno, ninguna religión ofrece el infierno. Ninguna. Todos dicen poder llevar al ser humano eventualmente a un estado mejor, a un estado superior. Nadie quiere empeorar, ¿cierto? Nadie. Podríamos decir entonces que las dos puertas de este pasaje tienen un letrero, y ese letrero es camino al cielo. Camino al cielo. Ahora, esa puerta ancha lleva a un camino, ¿cierto? A un camino que es igualmente ancho. Y es ancho, bueno, porque ahí cabe la gente, la multitud, con todo el equipaje que quieran llevar. Piensen esto. Si ser cristiano es hacer una oración, o sea, si eso es ser un cristiano y seguir viviendo como siempre, eso es fácil. Realmente es fácil. Si ser cristiano es tomar el carro y manejar 15 minutos para venir los domingos a la iglesia, si eso es ser cristiano, eso es fácil. Es fácil ser un creyente de nombre. Una persona que cumple con las cosas externas, pero que por dentro no se ve tan bien. Es fácil mostrar cosas buenas de manera externa. La pregunta es, ¿cuál es nuestra realidad interior? ¿Y es nuestra realidad interior un reflejo de Cristo? Esa es la clave. El camino ancho, bueno, el camino ancho es agradable, claro que es agradable. ¿Por qué? Porque no requiere de sacrificios mayores. No demanda obediencia a Cristo y deja espacio para la autocomplacencia. El camino ancho ofrece gratificación, comodidad y la posibilidad de vivir a la manera de cada quien. ¿Usted se acuerda de esa canción, A Mi Manera? Esa es la canción del camino ancho. Yo vivo a mi manera. Sobre ese camino ancho, mire lo que dice la palabra de Dios en Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Nosotros podemos pensar, así como pensaban los fariseos, que nuestra vida es agradable al Señor, ¿sí? A pesar de estar caminando por la senda ancha, por el camino fácil. Hermanos, no nos equivoquemos. No nos equivoquemos. ¿Por qué? El camino de Dios es un camino muy diferente. Como lo vamos a ver ahora, vamos a hablar del segundo camino. Ese camino angosto, pero primero de la puerta. La puerta angosta que lleva al camino angosto. Escuche, esto es muy interesante. Esa puerta es angosta y solo da cabida a una persona. A una persona. Una persona a la vez puede entrar por la puerta angosta.
Y solamente una persona a la vez puede caminar por la senda angosta. ¿Por qué? Porque la salvación es individual. La salvación es individual. Por ese camino vamos a entrar nosotros solitos. Va a haber otras personas en el camino, pero nadie puede estar al lado nuestro porque no hay espacio. ¿Qué quiero decir con esto? Usted y yo somos responsables ante Dios de nuestra vida. La salvación es personal, es individual. Por la puerta ancha se puede entrar en grupo. Familiares, amigos, conocidos. La puerta angosta solo permite la entrada del individuo. Entren por la puerta estrecha, es lo que dice el Señor. Eso es un llamado a la salvación, es un llamado a elegir, a escoger la puerta correcta. Escojamos, dice el Señor, la única entrada que existe a ese camino que lleva a la vida eterna. Hermanos, el Señor Jesucristo es esa puerta angosta. Mire sus palabras en Juan 19. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pasto. En el Evangelio de Lucas vemos unas palabras muy similares, una exhortación similar a entrar por la puerta angosta. Mire lo que dice Lucas 13:24. Palabras del Señor. Dice, esfuércense por entrar por la puerta estrecha, porque les digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Este es el Señor Jesús hablando. Y esa palabra esfuércense que acabamos de leer es la traducción de la palabra griega que ya la hemos mencionado aquí, agonizomai. Agonizomai, de donde viene la palabra agonía. Agonía. ¿Y qué significa? Esfuerzo extremo. Esfuerzo hasta el cansancio. ¿Qué está diciendo el Señor en Lucas? Hagan el mayor esfuerzo para entrar por la puerta angosta. Ahora alguien dirá, pero entonces no que la salvación es por fe. Claro, es por fe. Es por fe y esa fe es un don de Dios, eso lo sabemos. Pero la Biblia también enseña, hermano, que el hombre es responsable de creer. ¿Cómo vamos a completamente comprender esas dos cosas? Jamás hasta que el Señor nos lo explique, si es que les lo quiere explicar en la eternidad. Pero la Biblia enseña dos cosas. El Señor es soberano, Él es quien nos da la fe, Él es quien nos da el arrepentimiento, pero al mismo tiempo el hombre es responsable de creer. Y es responsable también de negarse a sí mismo y seguir al Señor, como lo veremos. ¿Qué les quiero decir con esto? Hermanos, la vida cristiana, la genuina vida cristiana requiere de sacrificio y esfuerzo. Se los voy a demostrar. Muchos no entran por esa puerta estrecha. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Bueno, porque hay personas que no están dispuestas a abandonar el equipaje. El equipaje es demasiado importante. No en vano la palabra de Dios dice que el hombre ama su pecado. Ama su pecado. Es difícil dejar esa maleta. Hay otras personas que se pierden, infortunadamente, en medio de las tan comunes falsas doctrinas en nuestro día. Entonces no tienen acceso a la verdad. Esto que estamos hablando no se habla mucho. Quiero que usted lo sepa. No se habla mucho. Ahora, no solamente tenemos la puerta angosta, pero esa puerta angosta lleva a un camino que también es angosto, un camino estrecho, una senda estrecha. ¿Quién es ese camino estrecho? Bueno, nuevamente, Jesús. Yo soy el camino. Yo soy la verdad, yo soy la vida. Y luego dice, nadie viene al Padre sino por mí. ¿Está claro? Él es el camino estrecho. Usted puede pensar y podemos argumentar esto. De pronto podemos ver la puerta angosta como la conversión, el momento de la salvación, que es un momento instantáneo. Personas como yo no reconozco cuál fue ese momento en mi vida. He visto un proceso, pero ciertamente hubo un momento de mi conversión en el cual el Señor cambió mi corazón, igual con ustedes.
De pronto algunos de ustedes sí saben en qué momento fue su conversión. Ok, esa puerta podemos pensarla como el momento de la conversión, pero luego viene el camino, luego viene el sendero. Y ese sendero es la vida cristiana, la vida cristiana. Es difícil entrar por la puerta angosta, hermanos, y es difícil caminar por el camino estrecho. El que le diga lo contrario le está diciendo mentiras, mentiras. La dificultad de la vida cristiana no se limita a la entrada. El camino que sigue es estrecho. La vida cristiana es angosta, hermanos. Es angosta, es difícil de principio a fin. ¿Por qué le digo esto? Ahí está el pastor Diego, que lleva muchos años conociendo del Señor, y él hace así todo el tiempo. Sí, sí, sí. ¿Por qué digo que es difícil? Póngame atención. Porque las demandas de Cristo no son ligeras. Mateo 16:24. Escuche esto. Usted lo ha escuchado. Pero mire, piense en lo que dice. Si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Perdóneme, ¿usted cuántas veces ha escuchado en las iglesias presentar a este Jesús? Mateo 10, 37 y 38. El que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Y en Lucas hay un texto todavía más difícil. El que no odia a su padre y a su madre, no es digno de mí. No vamos a entrar ahí, pero tiene que ver con comparación. En otras palabras, nuestro amor por el Señor, comparado con todo otro tipo de amor parece odio. No es que el Señor nos esté llamando a odiar, obviamente no es así. El Señor nos promete aflicciones. Escuche Juan 10:33. ¿Qué dice Él, el Señor Jesús? En este mundo afrontarán aflicciones, pero luego dice, tranquilos, anímense, yo he vencido al mundo. Nos promete que seremos odiados. Si a usted le gusta caerle bien a todo el mundo, está difícil, hermano, como cristiano. Porque el cristiano tiene la promesa de ser odiado. Juan 15:18. Si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Y luego en el verso 19 dice, yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Ahí está. El apóstol Pablo, ¿qué nos dice en 2 Timoteo 3:12? Nos recuerda que todos, escuche, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Pensemos en los apóstoles, fueron flagelados por predicar a Cristo. El apóstol Pablo, que lo conocemos bien, presenta una lista de sufrimientos que no se las voy a leer en 2 Corintios 11. Pero esos padecimientos incluyen, escuche, azotes, hambre, sed, desnudez, naufragios y el haber sido apedreado casi hasta la muerte en una ocasión. Esto se los he dicho otras veces. Todos los apóstoles, todos, con excepción de Juan, fueron martirizados. Y a través de la historia, muchos han pagado con sus vidas por el precio de seguir a Cristo, a través de la historia. John Bunyan, él fue un escritor y predicador inglés del siglo XVII, muy conocido por haber escrito un libro hermoso que yo lo leí, se los recomiendo de todo corazón, está en español. Se llama El progreso del peregrino. El progreso del peregrino es una alegoría de la vida cristiana. Este hombre, escuche esto, estuvo preso 12 años por predicar el evangelio. Fue separado de su familia, que incluía a una pequeña hija ciega. Esta familia dependía de él. Y esta familia tuvo que enfrentar enormes dificultades por la ausencia de John. Él, obviamente, era el esposo, era el padre, era el hombre de la casa. Y estando en la cárcel, John Bunyan escribió ese libro y escribió otras cosas. Y mire uno de los escritos que se conocen de él estando en la cárcel. Escuche esto, lo estoy citando.
Dice, me sentí un hombre rodeado de debilidad. La separación de mi esposa y de nuestros hijos aquí en la prisión se vuelve a veces como si separase la carne de los huesos. Y esto no solamente porque me acuerdo de las tribulaciones y miserias que están sufriendo mis seres queridos, especialmente mi hijita ciega. Pobre hija mía, qué triste es tu existencia en este mundo. Vas a ser maltratada. Pedirás limosnas, pasarás hambre, frío, desnudez y otras calamidades. Oh, los sufrimientos de mi cieguita me quebrarían el corazón en pedazos. ¿Usted sabe qué tenía que hacer este hombre para parar todo eso? Decir, ok, me voy a callar la boca. Ya, no voy a predicar a Cristo. Él sabía que no podía hacer eso. Sabía que no podía hacer eso. Estrecha es la puerta y angosta es la senda que lleva a la vida. Hermanos, ¿por qué les pongo estos ejemplos? Porque ser cristiano es mucho más que simplemente hacer una profesión de fe. Ser cristiano no es venir a Cristo para que nos arregle todos nuestros problemas, para que nos conceda las cosas que queremos y nos ayude a cumplir nuestros objetivos. Ya lo dijimos, hoy se ofrece a Cristo de una manera ligera y de una manera equivocada. Yo no sé si usted ha escuchado esto, yo lo he escuchado muchas veces. Se presenta a Cristo como alguien que está desesperado por tener una relación con nosotros. Desesperado por aceptación. Alguien que mendiga la aceptación del ser humano. La pregunta que yo hago es, ¿ese es el Jesucristo de la Biblia? Y la respuesta es, no, no es el Jesucristo de la Biblia, no lo es. El Jesucristo de la Biblia es distinto. El Jesucristo de la Biblia es aquel que cuando vino el joven rico, no sé si usted recuerda la historia, un hombre rico, joven y rico, y le dice, yo, ¿qué tengo que hacer para heredar el reino de los cielos? Jesús le dice, tienes que cumplir los mandamientos. El muchacho le dice, pero si yo he cumplido todo esto desde que era un niño. Y el Señor le dice, bueno, entonces te falta una cosa. Ve, vende todas tus posesiones, dalo a los pobres y sígueme. La palabra de Dios dice que el joven se fue triste. ¿Por qué? Porque tenía muchas posesiones. ¿Qué significa eso? Amaba su dinero, sus posesiones. Ese es Cristo. Yo no veo a Cristo mendigándole nada al joven rico allí. Otro ejemplo. Viene otro hombre con ímpetu. Señor, 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 yo quiero seguirte, pero déjame primero enterrar a mi padre. ¿Qué significa eso? Significa que este hombre quería esperar la muerte de su padre para recibir su herencia y entonces ahí ya seguía a Cristo. ¿Qué le dice el Señor? Sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Ese es Jesús. Ese es Jesús. Un escriba vino y le dijo, maestro, yo te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Qué le dice el Señor? Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. En otras palabras, seguirme puede implicar que pierdas todo tu confort, toda tu seguridad, porque en ese sentido yo no tengo nada que ofrecerte. Fue lo que le dijo a ese hombre en particular. ¿Usted ve a Cristo mendigando la aceptación de estas personas? ¿Usted ve en Cristo una actitud de, ay, por favor, acéptame? Ay, por favor, recíbeme. Es que estoy loco por tener una relación contigo. No es el Jesús de la Biblia, hermanos. No es. No es. De hecho, ¿sabe qué hacía? Confrontaba a los seguidores potenciales. ¿Y qué les decía? ¿Qué les decía? Te va a costar. Es básicamente lo que acabamos de ver. Te va a costar seguirme. Es lo que les decía. ¿Quieres seguirme? Cuenta primero o ten presente el costo de seguirme. Siempre lo hizo. Siempre lo hizo. Ahora, ¿es el evangelio que se predica hoy? No, no es.
No es. El evangelio de hoy es un evangelio diferente. Y Pablo en Gálatas dice, cualquiera que predique un evangelio diferente, así sea un ángel del cielo, maldito es. No lo digo yo. ¿Qué es ser cristiano, hermano? Ser cristiano es someterse al señorío de Cristo. Es estar dispuesto a entregarlo todo por Él. Eso es ser cristiano. Ser cristiano es negarse a sí mismo, es morir a sí mismo. Reconocer que tenemos un amo y un Señor que tiene, escuche esto, derecho absoluto sobre nuestra vida. Eso es ser cristiano. Y por esa razón, el Señor Jesucristo enfatiza la dificultad, el costo de ser su discípulo en el pasaje de hoy. Eso es lo que hace. Escojan la puerta estrecha. Escojan el camino estrecho, porque es el que lleva a la vida. O sea, que vender la idea de que seguir al Señor es un lecho, un camino de rosas, eso es mentira. No me malinterprete, el Señor nos sostiene, claro que sí. El Señor nos bendice, sí, claro que sí. No estoy diciendo que no. Hay un balance, sí lo hay. Pero si usted viene a Cristo para que el Señor le resuelva todos sus problemas y usted pueda tener todo lo que usted quiere, las razones son las razones equivocadas. Realmente lo son. El cristiano, hermanos, nosotros los cristianos debemos estar dispuestos a renunciar al pecado y debemos buscar vivir vidas santas. Debemos comprender que debemos morir a nosotros mismos. Muy fácil, ¿cierto? Para poder entrar por la puerta estrecha y caminar por la senda estrecha. Hay un gran predicador de hace varios par de siglos, 2, 3 siglos, Charles Spurgeon. Le llamaban el príncipe de los predicadores. Mire lo que dijo: usted y su pecado deben separarse, o usted y su Dios nunca podrán juntarse. Qué interesante, ¿eh? Usted y su pecado deben separarse, o usted y su Dios nunca podrán juntarse. ¿Significa eso que nunca pecamos? Sabemos que no es así. Pero ¿sabe qué sí significa? Que debemos esforzarnos, hermanos, por vivir vidas agradables a Dios. Pablo lo dice de esta forma: ocúpense de su salvación con temor y temblor. Es eso, es esa actitud nuestra de desear vivir vidas agradables a Dios, odiando nuestro pecado, muy importante, y evitándolo lo más posible. El pecado hay que evitarlo, hay que buscar evitarlo. Y cuando le fallamos a Dios, ¿qué debemos hacernos? Bueno, arrepentirnos rápido, rectificar el camino, regresar a la senda de la justicia y seguir caminando. Eso es lo que hay que hacer, porque todos pecamos, todos, de diferentes formas. Como dijimos, la puerta y el camino son estrechos, hermanos. Solo hay espacio para una persona a la vez. Verdadero creyente es uno en Cristo. ¿Se acuerdan? Lo hemos dicho muchas veces. Dice Pablo: ya no vivo yo, ¿cierto? He sido crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. O sea que hay una sola vida ahora. En el creyente hay una sola vida. Nosotros ya no somos. Fuimos crucificados y ahora Cristo vive en nosotros. Una vida, es Él. Hablemos ahora de los dos destinos, brevemente. Los dos destinos. Ya dijimos, hablamos de las dos puertas y los dos caminos. Vamos a ver los dos destinos. El texto lo dice, el pasaje lo dice: un destino es la perdición y el otro es la vida. Un destino es la muerte eterna y el otro destino es la vida eterna. Hablemos con respecto al destino de muerte un poco. El Señor Jesús habla de este destino en repetidas ocasiones. Se refiere a este destino como el horno de fuego, como las tinieblas, como un lugar donde habrá llanto y crujir de dientes. Esa frase la dice repetidamente. El apóstol Juan habla del lago de fuego y azufre en Apocalipsis y lo presenta como un lugar donde serán arrojados todos los que rechazan al Señor Jesucristo. Apocalipsis 20:15, mire lo que dice: y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Ese es el apóstol Juan. Entonces, le digo esto: ignorar
que hay un destino de perdición eterna, no hace ese lugar menos real. O sea, usted puede ignorarlo. Usted puede decir, yo no lo creo. Eso no significa que no esté. Ignorarlo no lo hace menos real. Ya lo dijimos, toda persona va a dar cuenta de su vida. Usted va a dar cuenta de su vida. Yo voy a dar cuenta de mi vida al Señor. Y toda persona, esa es la realidad. Toda persona que rechaza a Cristo, toda persona irá a ese lugar terrible de tinieblas, a ese horno, a ese lago de fuego. Ese es el camino ancho que lleva a este destino que es la perdición, la muerte. El Señor habla de eso, hermanos. El Señor habla de eso. Ahora, hablemos del destino eterno del creyente. Es muy distinto, es muy diferente. La eternidad en la presencia de Dios es la promesa gloriosa que todo individuo que cree en el Señor Jesucristo tiene. ¿Se acuerda que lo hemos comentado? O sea, no vivimos para este mundo. Si esta es nuestro todo, dice Pablo, bueno, pues somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Nosotros tenemos una promesa maravillosa en el Señor Jesucristo. Juan 14, versos 2 y 3. Mire lo que dice el propio Señor. Dice, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Qué lindo. Y si no fuera así, se lo hubiera dicho. Porque voy a preparar un lugar para usted. Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté, allí estén ustedes también. A mí eso me da esperanza. A mí me da esperanza saber que el Señor se fue a preparar un lugar para mí. Y a mí me da esperanza saber que este mundo no es todo lo que hay. Apocalipsis 21, versos 21 al 23. Escuche. Esta es una presentación de la ciudad celestial. El destino eterno de todo creyente. Dice Juan, las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era de una sola perla. Ahora escuche, la calle de la ciudad era de oro puro, como cristal transparente. No vi en ella templo alguno, porque su templo es el Señor, el Dios Todopoderoso y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que la iluminen, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y luego en el verso 27, mire lo que dice, ponga atención. Jamás entrará en ella nada inmundo, ni el que practica abominación y mentira, sino solo aquellos cuyos nombres están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Eso es lo que la Biblia enseña. Solo los creyentes. Esta ciudad es el destino al cual lleva ese camino angosto, ese camino cuyo acceso es la puerta angosta. Y terminemos hablando de los dos tipos de viajeros, son dos tipos de peregrinos. La Biblia los menciona como los muchos y los pocos. Los muchos y los pocos. Dice, amplia es la senda que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Por el camino ancho van aquellos que un día le dirán al Señor Jesús, Señor, 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 ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Pero mire lo que dice el Señor. Jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. ¿Qué dice eso? Después vamos a hablar sobre este. Este es un texto que ya casi viene. Pero básicamente, ¿qué dice? Bueno, dice esto, que hay personas que creen ser, pero que no son. Y eso es terrible. Terrible. Terrible creer ser y no ser. Y llegar uno a decirle, Señor, ¿tú quién eres? Estamos acostumbrados a escuchar que debemos conocer a Cristo, ¿cierto? Y es cierto. Pero ¿sabe una cosa? Es muy importante que Cristo nos conozca a nosotros. Esa es una buena pregunta que debemos hacernos. ¿Será que Cristo me conoce? ¿Cristo sabe quién soy yo? Son personas que entraron por el camino ancho, anduvieron por ese camino
ancho, entraron por la puerta ancha conviviendo con su pecado. Eso fue lo que hicieron. Proclamaban a Cristo de manera externa, levantando manos, cantando canciones, viniendo a la iglesia. Y el Señor les va a decir: no te conozco, no sé quién eres. Por el camino ancho también van las personas que ponen su esperanza en sí mismos para su salvación. Todos aquellos que creen aportar algo para su salvación, para obtener el perdón de los pecados. Así como los fariseos creían poder ganarse la salvación con sus méritos, por sus méritos. Escuche esto, escuche esto. Todas, hermanos, todas las religiones del mundo, todas promueven la idea de que el ser humano puede contribuir a su propia salvación. La única religión que dice lo contrario es el cristianismo bíblico. No hay otra. Es la única excepción. Todas las otras religiones presentan al hombre, lo exaltan al punto de que hay algo que puede hacer para, como dicen algunos, ganarse el cielo. ¿Cómo presenta al hombre la Biblia? Como alguien que está muerto en delitos y pecados, completamente imposibilitado para hacer algo por obtener la vida eterna. No puede porque está muerto. Los muertos no pueden hacer nada. Ese es un buen indicio. Fíjese, esto no está en las notas, pero piense esto. Si esta fuera una religión humana, sería como las otras. En algún lado pone al hombre, lo eleva. En algún lado, la Biblia nunca hace eso. No está hecha por hombres. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Es Él hablando. Fíjese que el Señor dice que son muchos los que van camino a la perdición, pero son pocos los que hallan la puerta estrecha y el camino angosto. Ya casi vamos a terminar, pero usted mire afuera, mire la realidad. O sea, la realidad de la vida demuestra esto. La realidad de la vida demuestra que la gran mayoría de la gente no le interesa nada. El Señor Jesús no quiere tener nada con Dios, nada. ¿Cuántos estamos aquí? ¿Cuántos creen ustedes ahorita que están en las playas? Le aseguro que en cualquier playa hay más gente de la que hay aquí. ¿Por qué? Porque a la gente no le interesa. Porque muchos son los que se pierden. Esa es una realidad. Tenemos que hacer algo al respecto, sí, eso es otro punto, como iglesia. Pero es lo que el Señor dice, muchos se pierden. Y pocos son los que se salvan en comparación a los muchos que se pierden. Incluso usted sabe, hay personas que pueden escuchar el mensaje de salvación. ¿Cuál es la realidad? Usted puede tener 200 personas. 200 personas escuchan el mismo mensaje. De repente responde uno, responden dos, tres. ¿Qué dice el Señor? Muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Eso es lo que Él dice. O sea, el llamado está. Eso es lo que yo hago todos los domingos. Es un llamado. O sea, usted ya que viene aquí ya se da cuenta que el pastor Jorge no lo pone a reírse. Pero le hace un llamado todos los domingos. Todos los domingos. Le hace un llamado a través de la palabra de Dios. Porque es lo que estamos llamados a hacer. ¿Quiénes son los pocos? Acuérdese de las bienaventuranzas. Esos son los pocos. Los pocos son aquellos que son pobres en espíritu. Aquellos que reconocen su pecado, reconocen su necesidad de Dios. Aquellos que se lamentan por su pecado, ¿sí? ¿Se acuerdan? Los que lloran. Bienaventurados los que lloran. Los mansos, aquellos de limpio corazón. Aquellos que tienen hambre y sed de justicia, los que quieren honrar a Cristo. Aquellos que están dispuestos a padecer por causa de su nombre. Esos son los pocos. ¿Es fácil? No.
Pero el Señor nunca dijo que iba a ser fácil. Hace un par de semanas fui a visitar al pastor Diego porque su esposa está enferma. Estuve un rato charlando con ellos. Ellos conocen al Señor desde hace muchos años, hermanos. Y han caminado con el Señor desde hace muchos años y tienen muchas historias y experiencias. Y hay dos conclusiones de la charla con ellos. Conclusión número 1, el Señor es fiel. El Señor es fiel. Él nunca, nunca, nunca nos abandona. Número 2, no es fácil. No es fácil. La vida cristiana no es fácil. Termino diciendo esto. Usted conoce un dicho muy común que dice, todos los caminos conducen a Roma, ¿cierto? Todos los caminos conducen a Roma. Yo quiero que usted y yo nos aprendamos un nuevo dicho. Solo un camino conduce a Dios. Solo uno. Ese camino es el Señor Jesucristo. Quizá usted todavía no ha creído en el Hijo de Dios, las personas que nos ven por el internet. Quizá usted todavía no ha puesto su fe en el Señor. Hoy, dice la Biblia, hoy es el día de la salvación. Reconozca, si usted no lo ha hecho todavía, reconozca al Señor Jesús como su Dios y Salvador. Entréguele su vida por completo. ¿Le significará esto a usted una existencia libre de problemas? No va a ser así. Pero sí le asegura el Señor que usted dejará de ser enemigo de Dios y se convertirá en su hijo. Hoy puede usted recibir la vida eterna. Hoy, poniendo su fe en el Hijo de Dios. Entre por la puerta estrecha. Camine por la senda angosta. No es el camino fácil, hermano. No es el camino fácil, pero el Señor le ayudará y me ayudará y nos ayudará a todos para recorrerlo. Es el único camino que lleva a la vida. Oremos. Damos gracias, Señor. Damos gracias a ti por esta tu palabra que ciertamente nos confronta. Confronta la realidad de nuestra fe, confronta la realidad de nuestro compromiso, Señor. Y eso es bueno. Es bueno que miremos hacia adentro y reconozcamos que las demandas del Señor Jesucristo son grandes. Y también entender que sin ti no podemos cumplirlas. Señor, ayúdanos a vivir vidas vibrantes por ti. Vidas que busquen honrarte con todo lo que hagamos. Vidas que anhelen honrar al Señor Jesucristo, honrar al Padre. Vidas dispuestas a entregarlo todo por ti. Señor, ayúdanos a amarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Y ayúdanos a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ayúdanos a pelear la buena batalla de la fe. Ayúdanos, Señor, a terminar bien la carrera. Tu palabra dice que el que persevera, recibirá esa corona de vida eterna. Sabemos que es por fe, pero también sabemos que debemos perseverar, Señor, y esa perseverancia nos la das tú. Ayúdanos a ser perseverantes, a caminar este camino con limpieza, con pureza de corazón. Y el regalo será que un día, cuando el camino angosto llegue a su final, estaremos en la presencia tuya. Y todos los esfuerzos, los sacrificios, los dolores, las tristezas, las persecuciones, todas las dificultades por causa del nombre de Cristo habrán valido la pena. Ayúdanos, Señor.
a vivir conforme a tu voluntad. Amén.